Nació un 18 de enero de 1957 en la calle Chihuampata, en el barrio de San Blas de la ciudad del Cusco. El barro, por su fácil maniobrabilidad, se convirtió en un imán para los 8 hijos del maestro Mérida, en su taller ubicado en el barrio de San Blas, y María Antonieta no sería la excepción, a quien su padre, al verla acoger barro, le decía apaciblemente: haz lo que deseas. Así, la cuarta hija del maestro Mérida tuvo como sus primeros juguetes a sus propias producciones, que consistían en casitas, crucecitas, animalitos y ollitas. Probablemente por su corta edad no pudo avisorar lo que años después sería su destino: convertirse en la sucesora capaz de garantizar la continuidad de la Escuela Mérida. Antonieta realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio Religioso de Educandas, destacando siempre en los estudios de arte. A la edad de 13 años recibió su primer diploma en educación laboral por sus bordados, elaboración de velas y trabajos con fideos. Edad aproximada en la que se suscita un hecho inesperado y anecdótico, propio de los grandes descubrimientos, notándose la confianza del maestro hacia su hija cuando le encarga: Antuquita, por favor, quémame estas obras. Fue el encargo que me dio mi padre para quemar sus grandes obras que había puesto en el horno y que él tenía que salir, ¿no? Por la confianza que veía y la inquietud que tenía siempre en su taller de pintar sus obras, trabajar, muy inclinada al arte. Y luego durante todo el día fui quemando y quise experimentar que cuanto más leña metía al horno, de repente quemar más rápido las obras. Luego llegó la hora que debía apagar el horno y tiro un trozo de papel, como me había indicado mi padre, encima del horno, y luego sale una llama azul. Y para mí era que ya estaba cocida las piezas. Luego apago el horno y me voy a descansar, ¿no? Al día siguiente mi padre se levanta temprano a abrir el horno y ver cómo habían quedado esa quema. Y yo estaba a la expectativa, temorosa, con el temor de que se habían reventado las piezas o había malogrado esa quema, ¿no? Y yo observaba a mi padre que miraba las piezas todo asombrado y dijo: ¡uy, qué fabuloso salieron estas piezas!, ¿no? Y me dijo: hija, qué bello has quemado, mis obras son otras, ahora han dado mayores movimientos, tienen otras expresiones. Las obras que no estaban unidas, ¿no?, se unieron. Ahora tengo un Cristo que está jalando a un ángel, tengo campesinos tocando ya en grupos de 3, otros se están abrazando, y yo no di esas expresiones. Esto es fabuloso, es la mayor experiencia, hija, que has hecho. Qué bello, en tantos años que yo trabajo y quemo mis obras, nunca pasó esto. Del susto que tenía, que esperaba que mi padre pudiera regañarme o decirme que había malogrado sus obras, pasé a una alegría, una felicidad, porque mi padre estaba contento, no sabía cómo expresarse de sus obras. Empezó a descargar el horno y poner en su galería para que los turistas admiraran sus obras, ¿no?, que le daba como que le diera otra etapa más a sus obras. Estas palabras de aliento que me dio mi padre me sirvió para seguir con mayor dedicación, estar más cerca de mi padre y experimentar más los trabajos, las quemas, los pintados, utilizar los óxidos en sus obras y en mis obras, ¿no?, que actualmente no me olvido de esos momentos gratos, hermosos que compartí con mi maestro, ¿no? Y estos elogios de mi padre me sirvió para seguir innovando y ir descubriendo nuevas técnicas en mi obra. Y comentaba con mi padre, le decía: haremos esto, haremos murales, haremos otras obras. Y mi padre contento, motivado por lo que yo le decía a mi corta edad, ¿no? Hija, me dice, continúa, tú tienes que ser grande, vas a ser una artista buena, porque te gusta el arte tan pequeña, porque yo no pensé que ibas a ser
esto de mis obras, ¿no? En 1975 viajó con una delegación de artesanos por vez primera a Venezuela, junto a su padre para presentarse en una exposición en el marco de la feria organizada por los países andinos, evento donde mostró sus primeras obras que fueron muy admiradas y demandadas por el público asistente. Al término de la feria, un feliz maestro Mérida le diría: Guarda tu plata y que sea para tus gustos. A la edad de 16 años ingresó a la Facultad de Ciencias Administrativas y Turismo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, estudio que le ayudó a compenetrarse con el arte colonial y virreinal. Gracias a este conocimiento apreció en las iglesias los detalles en pan de plata y oro, apreciación que marcaría su trayectoria artística. En su adolescencia, apasionada por el arte, compartía sus horas libres en el taller de su padre, pintando obras de gran tamaño y elaborando las suyas en formato pequeño de 10 centímetros, atractivas para el mercado turístico, contribuyendo en silencio a los logros de la Escuela Mérida, nutriéndose de elementos gestuales y expresionistas de su maestro guía. Intrigada por las formas de las esculturas realizadas por su padre, siempre le preguntaba por el significado de cada una de ellas, y él con paciencia le transmitía todos sus secretos a su querida Antuquita, de modo tal que ingresa en el mundo del conocimiento de la estética y significados del arte Mérida. Durante sus estudios universitarios siguió acompañando a su padre, recorriendo juntos muchos países como España, Italia, Argentina y Colombia, lugares en los cuales siempre se apreció el arte Mérida. Al culminar sus estudios universitarios, conoce en Córdoba, Argentina, a una modeladora de arte, con quien intercambian conocimientos, aprendiendo todas las técnicas de la restauración, las mismas que se potencian en el taller de su multifacético padre, donde logra perfeccionar sus pinturas y esculturas. Casada, decide instalarse en la ciudad de Los Reyes hace 30 años, naciendo su única hija, Milagros. Es aquí donde instala su taller de pintura para dar vida por 5 años a cofres y cuadros costumbristas en vidrio, madera y telas de todos los tamaños que retrataban a los pueblos del Cusco, los cuales serán vendidos a la tienda estatal Artesanías del Perú, exportadores y otros. Antonieta Mérida, de madre ejemplar, se esmeró en la educación de su única hija, Milagros. Es así que, deseando que ella prosiga sus estudios en el colegio La Reparación del Sagrado Corazón de Jesús en Miraflores, le promete a la Virgen de la Esperanza su restauración a cambio de una beca de estudios, gracia que le fue concedida. Un día tocan a su puerta las religiosas de dicho colegio, solicitando la restauración de la Virgen en pan de bronce. Antonieta procedió a lijar y limpiar toda la pieza dañada por las polillas que impedía su entrega, hasta que un día se percata del sangrado en el pie de la imagen, hecho que comunicó a las autoridades del colegio, los mismos que, acompañados de docentes del curso de biología, adujeron que el fenómeno se habría producido por la reacción del líquido usado en ese tipo de madera. Ante ello, la madre directora se dirige a la Virgen diciéndole: Esperanza, tú eres vanidosa, tú quieres en oro, no en bronce, pidiéndole le conceda el deseo de recibir niños el próximo año y así convertirlo en un centro educativo mixto. Segundo deseo cumplido. La obra finalmente se restauró en pan de oro, pintando luego su vestido con óleo, realizando encajes de un velo y el vestido logrado en estampado de flores y hojas. Su labor restauradora continúa hasta la fecha, las que incluyen las obras de su mismo padre, traídas por coleccionistas y obras de principales museos. Sin embargo, no era la restauración y la pintura lo que inquietaba a su espíritu, sino más bien el barro con el cual dio formas, creando un sello personal, con obras maestras de su propia creación, sin dejar de hacer las manos y pies grandes,
legado que dejó su padre, los mismos que podemos observarlos en sus retablos, pesebres andinos, madres campesinas, cristos, músicos, niños dioses, ángeles. Estos últimos tienen un gran significado espiritual en el mundo cristiano. En su afán innovativo y de lograr nuevas experiencias, Antonieta incorpora el horno eléctrico, dejando de lado el horno a leña con el que trabajó junto a su padre. Esta nueva incorporación dotó a sus esculturas mayor dureza y resistencia. Este hecho entusiasmó a su padre, quien inauguró el taller y la sala de exposiciones con la presencia de las máximas autoridades de la época, mostrando con orgullo las obras de su hija, convirtiéndose de esta manera en un segundo taller en la ciudad de Lima. Con esta experiencia, el maestro Mérida compró su propio horno eléctrico que fue instalado en la ciudad del Cusco. En su recorrido por el mundo, es muy importante su paso por el Hotel Santo Domingo, antigua iglesia en Guatemala, lugar en la que realizó una exposición colectiva con su padre, denominada Esculturas Grotescas de Mérida, lo que le permitió en su diario recorrido valorar santos y arcángeles, manifestándole a su progenitor su deseo de embellecer sus obras con la técnica del dorado, recibiendo la máxima: sí, tú puedes dorar. Fue allí donde Valentín Paniagua, quien llegó a ser presidente del gobierno transitorio del Perú, alabó el arte Mérida. En dicha exposición obtuvieron la nominación de visitantes distinguidos como testimonio de amistad, firmado por el alcalde de la ciudad de Guatemala el año 2003. Es así que hace 10 años logra sumar su sello personal que indudablemente incrementó la sabiduría Mérida, que fue calificada por el maestro con el término de ¡fabuloso! Lo que embelleció mi padre a cada obra con manos y pies grandes del campesino, lo mío sería embellecido con pan de oro y de plata. En la actualidad es directora del Museo Galería Mérida, socia del Instituto Americano de Arte, institución que acoge a personalidades ilustres de la ciudad de Cusco, a la cual perteneció en vida su padre. La artista se encuentra trabajando obras en pequeño, mediano y gran formato, con gran contenido social, costumbrista y religioso, desarrollando hoy una mixtura de todos estos espacios y vertientes heredados de los secretos que le enseñó su padre. Antonieta es una de las artistas que desarrolla una intensa labor social y de divulgación del arte Mérida en países como Jamaica, Venezuela, Brasil, Puerto Rico, Argentina, Colombia, Panamá, Italia, España y Estados Unidos, país en la cual participó con su padre en la Universidad de Notre Dame en el marco de la Conferencia Mundial de Sacerdotes con el tema Opción de los pobres en el arte, y fue en la misma universidad, en la Facultad de Arte, donde enseñaron la escultura Mérida a los alumnos. El padre Gustavo Gutiérrez, teólogo de la liberación, bendijo los Cristos de Mérida para ser entregados como reconocimiento a los mejores sacerdotes de diversos países del mundo por sus obras en favor de los más pobres. Ante ello, Antonieta y su padre se emocionaron profundamente por el reconocimiento al contenido social de su obra,
los mismos que serían difundidos como un símbolo por las iglesias católicas del mundo. Antonieta Mérida, amante de nuestro país, viene dejando escuela como su padre a nivel nacional en colegios, museos, talleres para niños de todas las edades, jóvenes universitarios y de institutos superiores, adultos, religiosos, funcionarios públicos, personas con discapacidad, descubriendo de esta manera a los nuevos talentos del país. Evoca con pasión la labor de su padre, con quien trabajó hasta su último aliento de vida, sentimiento que distingue la convivencia dichosa que todos los hijos anhelamos atesorar. Y fue el arte lo que traspasó la línea consanguínea de padre e hija para convertirlos en maestro-discípula. Y hoy, 4 años después, con justicia podemos decir que Antonieta Mérida es la transmisora auténtica del arte Mérida.